Hola y bienvenidos una vez más a Foco de Esperanza. Esta es nuestra reflexión diaria para hoy, miércoles 19 de febrero de 2025. ¿Por qué conformarnos con migajas si nos están ofreciendo el pan entero? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, tomada de San Marcos, capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús a un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: Vete a tu casa y no pases por el pueblo, ni se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que más me ha llamado la atención desde la Cuaresma pasada es el hecho de qué tan poquito conocía yo de la palabra de Dios. Semanas antes de empezar la Cuaresma el año pasado, estaba yo en medio de las dificultades que hasta ese momento habían sido las más difíciles de enfrentar en mi vida, y el Señor, teniendo misericordia de mí, me extendió la mano para librarme de caer al abismo, arrastrado por esos problemas. En ocasiones me sentía tan mal conmigo mismo, pensando cómo era posible que yo estuviera leyendo tantos pasajes de los evangelios que me parecían que nunca los había escuchado antes. Habiendo crecido en una familia de firme convicción religiosa, con unos padres que hicieron todo a su alcance y más allá para inculcarnos a todos sus hijos, los de sangre y los que ellos consideraban sus hijos en la fe, los verdaderos valores cristianos. Pasé mi infancia asistiendo semanalmente cada sábado al catecismo en el oratorio y a la iglesia cada domingo, más veces por obligación que por voluntad propia. Estuve un tiempo como preaspirante en el seminario de los salesianos, donde cursé el bachillerato. Muchos años como monaguillo, tiempo durante el cual debía asistir a la iglesia entre semanas para servir en el altar. Y cómo olvidar la misa de los primeros viernes de cada mes, a la que teníamos que asistir todos los estudiantes salesianos, tanto del Colegio de los Padres, como le llamábamos al centro salesiano, que en ese entonces era solo para varones, y las estudiantes del Colegio de las Monjas, que en ese entonces era solo para hembras. Esa era probablemente la misa a la que todos los jovencitos y jovencitas asistíamos con más deseo en todo el mes. Y ni decir de la cantidad de cursillos y seminarios religiosos que he atendido a lo largo de mi vida, por motivación y ejemplo de mis padres. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantas cosas en los evangelios que me parecen que no las había escuchado antes? ¿O será que no había puesto la mínima atención cuando las escuché? En la mayoría de esas ocasiones, siempre me inclino por la última de estas dos opciones, porque es tan común que nuestra mente ande deambulando por cualquier otro rumbo cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Hermanos míos, hoy, al leer este pasaje del Evangelio, ha sido uno de esos tantos días en los que me he preguntado en qué estaba yo pensando todas las otras veces anteriores que yo pude haber escuchado esta lectura, como para no recordar un hecho como este. Jesús, llegando a Betsaida, le llevan a un ciego para que lo cure, y dice el Evangelio que él sacó al ciego del pueblo, y si era ciego, nos podemos imaginar que lo llevó de las manos a las afueras. Y después de poner salivas en sus ojos e imponer sus manos sobre él, le pregunta: ¿Puedes ver algo? A lo que el ciego le contesta: Veo gente que parecen árboles que caminan. Y Jesús impone nuevamente sus manos sobre él, y es cuando el ciego recobra su vista por completo y comienza a ver con claridad. Con el escaso conocimiento que tengo hasta ahora, me parece que este es el único milagro que no le salió bien desde la primera vez a Jesucristo, y tuvo que hacer un segundo intento. Entonces, ¿cómo es posible que algo así no llame la suficiente atención de quien lo escucha o lee como para que no lo recuerde cuando lo vuelva a escuchar?
Lo único perfecto es Dios y su palabra. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y por lo tanto es la perfección encarnada. En este pasaje del Evangelio de San Marcos he encontrado la respuesta a esa inquietud que hasta el día de hoy me había estado planteando cada vez que me parecía desconocido un pasaje del Evangelio al leerlo. En casi todos los milagros que Jesús hizo, lo normal era que la gente se acercara a Él con fe a pedírselo, se arrojaran a sus pies, le gritaran para llamar su atención, se abrieran paso en la multitud para acercarse a Él y tocar aunque fuera una hilacha de su ropa. Pero a este ciego se lo llevaron a Jesús, a lo mejor sin él mismo estar convencido de lo que estaba haciendo. De la misma forma nos acercamos nosotros a Jesucristo, muchas veces porque nos llevan, y Él nos da un poquito de visión a través de su palabra. Pero muchos de nosotros, a diferencia de ese ciego, no esperamos a que Él haga la obra completa y nos marchamos antes de tiempo, sea porque nos conformamos con ver tan solo un poquito, aunque la gente parezcan árboles que caminan, o porque con nuestra poca fe dudamos del poder real de Jesucristo. Santo Tomás, el más famoso filósofo de la Iglesia, que a pesar de haber vivido menos de 50 años, escribió más de 60 obras y a quien se le atribuye haber conciliado la religión con la razón, en un momento dijo que ya no escribiría más porque todo lo que había escrito era como una paja en un pajar en comparación con todo lo que se le había revelado. San Agustín, considerado el más grande teólogo de la Iglesia occidental, decía que querer entender los misterios de Dios es como pretender echar el océano en un hoyito. ¿Cómo podemos nosotros entonces pretender conocer los misterios de Dios sentados por una hora los domingos en la iglesia y con nuestras mentes completamente distraídas? ¿Por qué conformarnos con la migaja de pan que se cae de la mesa si Jesús nos puede dar un pan entero? Oración. Señor Jesús, gracias por haberme tomado de la mano como a ese ciego, para sacarme fuera de donde me había metido. Gracias por permitirme comenzar a ver, aunque fuera tan solo un poquito, de lo que tú le quieres enseñar a todos los que decidan seguirte. Dame la fe suficiente para perseverar en tu camino y poder un día alcanzar la gracia de ver con claridad suficiente para guiar a otros por tus senderos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si algo de esta reflexión tocó tu corazón, atesóralo en él. Que Dios te bendiga y la paz reine en tu hogar.